el siglo XV aparecen en Europa las primeras notaciones de danza con listados de pasos y música para ejecutarlos, es realmente en Italia donde tenemos los primeros tratados de danza con información más precisa sobre este arte. Las primeras notaciones se refieren a la Bass Dance, una danza solemne de la que quedan varios registros interesantes, destacando la belleza del libro de Bass Dance de Margarita de Austria o el manuscrito de Cervera, en Lérida. Pero son tres maestros de danza italianos los que más información aportan. El maestro de todos ellos, Domenico de Piacenza, y sus discípulos Antonio Cornazzano y Guglielmo Ebreo. Sus tratados aportan las descripciones coreográficas y la música para bailar las danzas que se ejecutaban tanto en eventos públicos como privados. En concreto, la bassa danza y los balli. La bassa danza era el equivalente a la bass dance francesa y a la baixa danza española, y tenía un solo ritmo, muy solemne. Los balli eran danzas que contenían distintas medidas o ritmos musicales, de más lentos a más rápidos. Pero conozcamos mejor a los autores de esos primeros tratados de danza. El maestro Domenico de Piacenza, también conocido como Domenico de Ferrara, estuvo muy conectado a la casa de este, familia noble italiana soberanos del ducado de Ferrara y de Módena, para los que organizó eventos tan importantes como la boda de Beatriz de Este con Tristano Sforza en 1455. Antonio Cornazzano, nacido también en Piacenza, fue poeta, humanista y cortesano y autor del tratado Libro del arte del danzare. Estuvo al servicio del duque de Milán, a cuya hija Hipólita Sforza dedicó su tratado. Y por último, Guglielmo Ebreo, coreógrafo, compositor y teórico, además de bailarín y maestro de danza. Dedicó su tratado De pratica seu arte tripudi, la práctica del arte de danzar, a Galeazzo María Sforza, entonces conde de Pavía y heredero del ducado de Milán. Está escrito en pergamino, con una hermosa y legible letra y contiene bellísimas iniciales de capítulo iluminadas por un escriba. Contiene una deliciosa miniatura de 3 bailarines, 2 damas y un caballero junto a un arpista. Iconografía de danza realmente inusual en este periodo. Pero lo que nos interesa a la hora de reconstruir las danzas es la información que nos proporciona. Y aunque los 3 se refieren a un amplio arco iris de cualidades esenciales para bailar, esa información nunca es suficiente. La mayor aportación que Antonio Cornazzano, poeta, humanista y cortesano, nos ha legado en su tratado Libro del arte del danzare son pistas sobre la duración del tempo de algunas medidas musicales. Él establece que las notas de la bassa danza deberían extenderse al doble de duración, lo que la convierte en una danza extremadamente lenta. Sin embargo, los balli tenían distintas medidas musicales. Estas eran, de menor a mayor rapidez de ejecución, bassa danza, quadernaria, saltarello y piva. Cornazzano señala como cualidades para bailar bien lo que él llama la maniera y el aere, además de memoria y mesura di terreno. Y una última gracia, los movimenti, que han de hacerse con contención, ligereza y vivacidad para dar placer a quien te está mirando. Domenico también subraya la importancia de la mesura o medida, lo que ahora llamamos sentido espacial, y de una buena memoria para recordar las secuencias de pasos, un valioso depósito para todos los movimientos del cuerpo, naturales y artificiosos, que requiere cada danza. Resalta la importancia de una agilidad controlada, de la elegancia y de la capacidad de medir el espacio.
y pide cualidades tan indefinidas como fantasmata. Según él, la predisposición del cuerpo para ser movido por el espíritu, haciendo una pequeña pausa en cada frase, como si hubierais visto la cabeza de Medusa y os hubierais vuelto de piedra durante un instante, y en el momento siguiente echar a volar como un halcón sobresaltado. Domenico remata sus requerimientos diciendo que el prototipo para dedicarse a este arte necesita la buena fortuna de haber sido creado con belleza, esculpido para ello por natura, de pies a cabeza. Guglielmo es el que más se extiende en estas cuestiones teóricas y estéticas y de estilo de la danza. Su libro, dividido en dos partes, consagra la primera a los aspectos teóricos, como el valor ético y moral de la danza, citando a filósofos, deidades paganas o héroes del Antiguo Testamento. Esta puede ser la explicación de los títulos de algunas de las danzas, como Venus, Júpiter o Dafne. Pero son estos principios fundamentales que establece junto a las reglas y ejercicios lo que da peso a la reivindicación de Guglielmo de considerar la danza no sólo como arte, sino también como ciencia. Aunque insiste, como Domenico, en que quien baila tiene más fácil cumplir con esas cualidades si ha recibido el regalo de los cielos de tener una apariencia y naturaleza favorable, bien proporcionada y con un cuerpo libre, sano y elástico. La segunda parte de su libro comprende las descripciones coreográficas tanto de las basadanzas, piezas con un solo ritmo o medida muy lento y solemne, y las de los balli, danzas compuestas con varios ritmos o medidas que cambiaban a lo largo de la coreografía. Los nombres de las basadanzas son muy evocadores, algunos dedicados a damas de la corte con títulos como Alexandresca, Ginebra, Princesa, Cupido o Pellegrina. Pellegrina es una danza para dos damas y un caballero que podría ser la representada en la miniatura del tratado. Hay investigadores que opinan que el caballero de esa ilustración es el propio Guglielmo. Hay que destacar el particular enlace de las manos por los dedos meñique, característico de algunas de las danzas. Aunque las indicaciones para reconstruir esas danzas son algo ambiguas, nos indican que los bailarines hacen giros, se dan la mano o la sueltan, se acercan o alejan uno del otro, bailan sobre una medida de basadanza, piva o saltarello y definen los pasos con mayor o menor claridad: doppio, sempio, ripresa, movimento. Esas pautas permiten que escuelas como Nonsuch, creada por mi maestra y mentora y reputada investigadora Peggy Dixon, puedan ofrecer un repertorio fidedigno y creíble, con coreografías que se adaptan perfectamente a la música y que pueden ejecutarse con el vestuario y el calzado de la época. Otros investigadores de gran prestigio como Mabel Dolmetsch, Ingrid Brainard, Barbara Sparti, Alessandro Pontremoli, David Wilson, Madeleine Ingleher o María José Ruiz Mayordomo han unido su profundo estudio de las fuentes y el contexto social para ofrecernos sus versiones de la forma de bailar las danzas del Renacimiento italiano. Pero debemos conformarnos con las pistas que han llegado hasta nosotros y tratar de disfrutar de la belleza de estas composiciones.